Buenos días, gracias por vuestra conexión a esta comparecencia, a esta rueda de prensa del Partido Popular. El motivo de la misma hoy, y teniendo en cuenta que ayer hubo pleno municipal, es hacer una valoración breve de lo que sucedió en el mismo. Fue un pleno largo, pero creo que sí que tuvo en esta ocasión algunos puntos muy positivos, no solo porque hubo muchos puntos por unanimidad, como se ha dicho en muchas ocasiones, pero bueno, al final eso es algo normal que estamos viendo en las últimas legislaturas. Pero, sin embargo, lo positivo es que se demostró que argumentando, razonando, dialogando se pueden llegar a acuerdos. Y digo esto porque hubo en algunas mociones que a priori por parte de algunos grupos municipales se decía que la intención del voto era una y luego, como decía, pues presentando los argumentos, las razones, explicando el porqué de las propuestas y la motivación que hay, pues se consiguió que se cambiase el voto en algunas mociones. Por eso digo que es positivo que en estos tiempos en los que vemos que hay partidos políticos que solo buscan la crispación, algunos de ellos incluso están en el gobierno y alientan esas revueltas en las calles, etcétera, pues creo que a nivel local es un poco de esperanza, ¿no? que se demuestre que todo esto es posible, como se vio ayer. Sobre el Pleno voy a hacer referencia a nuestras tres mociones, que se aprobaron las tres por unanimidad. Doy algunos detalles sobre lo que se habló sobre ellas. Voy a hacer referencia solo a dos de las preguntas que hicimos y, bueno, dejamos algunos temas para que durante la semana los vayamos analizando. Hubo un tema que consideramos que es importante, reconocimientos extrajudiciales de crédito, más de 300.000 euros, que se aprueba su pago con reparo el interventor porque se han tramitado mal, en algunos casos por fraccionamiento de contratos, porque el expediente está incompleto, porque se ha comprometido el gasto cuando ya no había presupuesto disponible para autorizado. Bueno, una serie de cuestiones que son por causas directamente relacionadas con la gestión del concejal de cada área, pero en ese punto intervino Pepe Hernández y, bueno, por razones de su trabajo, que afortunadamente, por cierto, pues ya se ha podido incorporar al mismo, no puede estar ahora, pero entiendo que a lo largo del fin de semana pues sí que se grabará una pequeña valoración y os la mandamos a todos haciendo referencia a ese punto, que bueno, son cuestiones internas que parece que no son importantes, pero a las que hay que prestar mucha importancia. En cuanto a nuestras tres mociones, como decía, se aprobaron las tres por unanimidad. La moción del impuesto que habíamos presentado este martes, el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, argumentábamos en esta moción nuestra oposición principalmente por dos motivos. Uno, un motivo temporal por la crisis económica, por la presión que están soportando las arcas municipales. Creemos que no es el mejor momento para plantear nuevos impuestos, además de que coincide con ese impuesto que grava el mismo hecho desde el Gobierno central y, por otra parte, porque no cumple con la finalidad de fomentar el reciclado y la valorización energética, porque penaliza a quienes mejor lo están haciendo, ya que para calcular los porcentajes de pago no cuenta el 100% de los recursos o de los residuos que gestiona un ayuntamiento, sino solo los que van a planta. Y, por supuesto, a planta no va lo que ya se ha reciclado en origen, ¿no? Entonces, entendíamos el rechazo a este impuesto en base a estos dos motivos principales. Por la tarde tuve una conversación con el concejal de Medio Ambiente, con Paco Iniesta. Llegamos al acuerdo de modificar el punto primero que solicitaba la derogación y acordamos pedir el aplazamiento como mínimo de 2 años para la aplicación de este tipo de impuestos. Y los motivos para los cuales puede servir este aplazamiento son dos. Por una parte, como decía antes, va a pasar esta situación económica y por otra, se pueden depurar todos esos defectos técnicos de fondo que vemos en el impuesto que no cumple con el planteamiento del impuesto. Es el primer ayuntamiento que no está, por supuesto, gobernado por el Partido Popular, que se pronuncia así. Hay que tener en cuenta, además, que incluso el alcalde de la ciudad es presidente del consorcio y, por lo tanto, también indicaron que desde el consorcio se va a enviar una carta al director general de Medio Ambiente mostrando el rechazo a que se aplique en este momento este impuesto y solicitando que se alargue
su puesta en marcha y que además pues, también se justificaba que precisamente tal y como está planteado pues, a nuestro consorcio, cuya planta todavía no está modernizada, pues además le penalizaría todavía más porque la cantidad que se vierte y de rechazo es mucho mayor que otras plantas más modernas, ¿no? Entonces, por eso decía que, bueno, al fin y al cabo es positivo que al menos ganemos tiempo para que se pueda revisar todo esto y también, como decíamos ayer, estamos todos de acuerdo en que el camino quizá para aumentar y fomentar el reciclado en origen en cada vivienda no es tanto el gravamen, no es tanto los impuestos, sino más las bonificaciones, para ir fomentando que cada vez se mejore la gestión de los residuos en este aspecto. Sí que ya llamativo, pero bueno, sí que nosotros lo agradecemos, creemos que se tienen que ir dando pasos hacia adelante y no enconarse en las posturas de cada partido sin argumentar, como decía antes, que el Fulgencio Cerdán en este caso haya votado a favor en Villena y sin embargo votó en contra hace unas semanas en la Diputación de Alicante. En cuanto a la moción que solicitaba más información sobre el COVID, también se votó a favor por parte de todos los grupos municipales. Sí que es cierto que suscitó mucho debate porque por parte de los verdes se presentó una enmienda. De la enmienda pudimos aceptar una parte. La parte en la que nos solicitaba de esa enmienda que eliminásemos el punto en el que pedía que los datos se publicasen de forma diaria, no la aceptamos, argumentando que eso al final chocaba con la esencia propia de nuestra petición y por lo tanto la desvirtuaba. Nosotros entendemos que la información es una barrera contra el coronavirus y si pretendemos que todos actuemos de la forma más responsable y adecuada a la situación, tanto administraciones como ciudadanos, pues tenemos que tener la máxima información posible. Insistimos mucho en que para evitar que se propague de forma descontrolada el virus, precisamente porque hay en algunos casos medidas que se llegan tarde precisamente por falta de conocimiento de lo que está sucediendo, es importantísimo la información. No tanto como se explicaba desde los verdes en las semanas más graves con mayor incidencia, sino precisamente para evitar volver a llegar a eso en los periodos en los que no hay tanta incidencia, que todavía se puede rastrear el virus. Y poníamos de ejemplo, como decíamos el otro día, el caso, el brote del centro de menores, que el 16 de septiembre, cuando el alcalde tuvo conocimiento, endureció las medidas para intentar evitar que en Villena se produciesen más contagios. Sin embargo, el brote se había producido, había comenzado semanas atrás, ¿no? Entonces, si el alcalde hubiese tenido conocimiento en el momento que suceden los hechos, habría actuado antes. Por lo tanto, lo que intentábamos en esta moción era precisamente que haya más información para actuar con más responsabilidad todos, pero no podemos pretender que la gente se comporte como nosotros queremos si no tiene la información que nosotros tenemos y que le permita entender y aceptar que lo que está haciendo sirve. ¿De acuerdo? Eso por una parte y por otra para las instituciones. En este caso, los verdes solicitaron un receso y finalmente votaron a favor de la moción. Y por último, en cuanto a la moción sobre las ayudas económicas, esta también generó bastante debate. Creo que también los verdes en un primer momento argumentaban que se iban a abstener, finalmente hubo unanimidad en todos los grupos. Bueno, tampoco creo que haya que hacer demasiada valoración. Creo que lo positivo es que se soliciten las ayudas, planes de ayudas que permitan anticiparse a las restricciones que se aplican sin unas medidas económicas detrás. Siempre se cierran los negocios, en este caso se cierra la hostelería y a las semanas se empiezan a plantear las medidas y meses después todavía no hay crédito disponible y no ha llegado el dinero a los negocios. Entonces, resumiéndola mucho, lo que pedíamos era un plan de ayudas que permitiese tener crédito disponible cuando se adoptan unas medidas restrictivas como las que se ha adoptado en este momento, que ya se esté previsto de qué dinero se puede disponer. Por otra parte, ya que se cierra un negocio, pero los gastos fijos, la presión fiscal sigue siendo la misma, que se rija por la regla de cero ingresos, cero impuestos. En el momento en que se obliga a un negocio a cerrar su actividad, que se rebajen los impuestos.
y que los gastos fijos, como puede ser el alquiler, también se comentaba ayer con mucho acierto, gastos como la hipoteca, pues que se puede ayudar a sufragar los mismos y por otra parte, pues que las ayudas que se dan desde las distintas administraciones sean compatibles entre sí, no suceda lo que sucedió el verano pasado, de que muchas personas, muchos negocios autónomos tuvieron que renunciar a las ayudas del Plan Reactiva de Villena porque ya les habían autorizado las de Generalitat y como eran incompatibles, pues tenían que elegir entre una de ellas y bueno, por cuantía ninguna de las dos solucionaba el problema, ¿no? Y sumando las dos, pues era una ayuda un poco mayor. Entonces, esa era la finalidad de esta moción que se aprobó, ayudar a los negocios y sobre todo intentar que no se endeuden más, porque eso al final lo que va a hacer es retrasar mucho la recuperación. Si les ayudamos ahora, saldremos más pronto de esta crisis. Estas eran nuestras tres mociones. Simplemente llamativo fue que en la moción de Ciudadanos, que iba en la misma línea que nuestra moción, simplemente que la nuestra pedía actuar en todos los sectores afectados y la de Ciudadanos hablaba principalmente del sector deportivo, en esa, por primera vez en esta legislatura, los verdes y el PSOE rompieron el voto, el misma sentido de voto, porque el Partido Socialista votó a favor y los verdes se abstuvieron en esa moción de Ciudadanos. Alegaba Esther Esquembre en este caso que podía haber incluso, bueno, discriminación, pero bueno, yo creo que no. Intentamos explicar, tanto en nuestra moción, que decía lo mismo como en la Ciudadanos, todo lo que se pretendía, la justificación, etcétera, y bueno, quizás no nos explicaríamos muy bien, pero al final no la quisieron apoyar porque había muchos más sectores que estaban afectados y que no estaban en esa moción, a lo cual le contestamos a Esther Esquembre que le invitábamos a ella a solucionarlo, no a presentar mociones, sino a solucionarlo y a aplicar medidas que se reflejasen en el presupuesto municipal, teniendo en cuenta que ella es concejala del equipo de gobierno. La oposición tiene que pedir acciones al equipo de gobierno, proponer, fiscalizar, pero ella lo tiene que hacer. No vale con decir, es que no os acordáis de este sector. Si ella conoce alguno en concreto que no está teniendo la suficiente presencia o atención, está en su mano actuar, en lugar de pedir a la oposición que presente más mociones. Bien, termino ya con las dos preguntas. Bueno, hicimos más, pero con las dos que quería reseñar hoy, que me parecen importantes. Por una parte, en cuanto a la cuenta general del año 2019, recordaréis que hace unas semanas que bueno, se publicó una información de que Villena estaba entre los pocos ayuntamientos que no había presentado la cuenta general del año 2019 y que ello podía derivar en unas consecuencias muy negativas para nuestra ciudad. Pues bien, ayer preguntamos al concejal de Hacienda, a Juan José Olivares, porque tras eso y tras haberse anunciado a finales del mes pasado que ya se había presentado esa cuenta general, vimos por registro de entrada el día 11 de febrero otro escrito de la Sindicatura de Cuentas en la cual solicitaban subsanación de incidencias de la cuenta general del 2019 porque no se habían presentado de una forma adecuada. Ayer preguntamos en el Pleno Municipal, como digo, y la respuesta nos preocupó un poco más de lo que ya preocupa la situación en sí. El concejal delegado Olivares dijo que él no sabía nada y aprovechando que estaba el interventor conectado, pues también le trasladamos a él la pregunta y nos dijo que efectivamente están las alegaciones sin subsanar, pero bueno, que es algo que se puede arreglar con facilidad y que en los próximos días, la semana que viene, se solucionaría. El problema que vemos es que en el extracto de la solicitud en completo, el documento no lo hemos visto, pero sí el extracto que aparece en el registro y es solicita la subsanación de las incidencias hasta el día 26 de febrero del año 2021 a través de la página web que está habilitado para ello. El día 26 es hoy. O sea que esperamos que no cumpla con lo que dijeron ayer de la semana que viene y lo hagan hoy, porque si no las consecuencias, pues ya sabéis cuáles pueden ser para nuestra ciudad. Y por último, en cuanto a otra pregunta, que en este caso fue un ruego al concejal de Medio Ambiente, a Paco Iniesta, por el mal estado, sobre todo de limpieza, que se encuentra en nuestra ciudad.
llevamos debatiendo sobre esto muchísimos años, pero quizá la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras ha agravado un poco más el problema. Y ayer dijo una frase sobre esto que nos preocupó mucho y que creemos que ya es el momento de convocar la comisión de seguimiento de este servicio y ya de una forma definitiva plantear la solución del mismo modo que hicimos con el servicio de agua potable. Ellos tienen una idea, se les explicó, creo que se evidenció bien que no era la adecuada para la situación que atraviesa el ayuntamiento y con los mismos argumentos creemos que lo mismo pasa con este servicio, incluso un poco más, porque ayer nos dijo textualmente que con los medios disponibles que tenemos hacemos todo lo que podemos. 3 años después, más de 3 años después de la municipalización del servicio, creo que esta frase es la evidencia del fracaso de este modelo de gestión y que debemos ya plantear de forma definitiva su solución. Se aprobó en el pleno de septiembre de 2017 la gestión directa de este servicio y, bueno, 3 años después decir frases como esta creo que evidencian que no hay capacidad en el ayuntamiento de gestionar este servicio de forma directa. Por mi parte ya están todos los temas que quería hacer referencia. Si tenéis alguna pregunta sobre alguno de ellos. Sí que la bolsa se actualizó hace, pues, hará más de un año, entiendo. El problema que hay es que hay que tener en cuenta, que lo hemos dicho muchas veces, que el sistema de gestión directa no es un sistema ágil, que de hecho por eso han recurrido siempre a través de licitaciones incluso a empresas de trabajo temporal, porque el proceso de seleccionar al personal de la bolsa no es tengo una baja hoy o tengo varias bajas hoy y mañana puedo llamar a 5 personas de la bolsa y que estén a disposición del ayuntamiento. Tiene un procedimiento que es un poco más pesado y precisamente esa era la argumentación que nos daban para justificar que se recurriese a empresas de trabajo temporal para bajas que ellos consideraban que iban a ser de un periodo breve de tiempo. Acudían a esa empresa que en un periodo más rápido, con mayor agilidad, pues ponía a disposición del ayuntamiento los trabajadores que fuesen necesarios. Pero bueno, eso se puede extender a todo. Cuando una máquina se estropea, cuando hay un accidente, como hemos visto, con algún camión, cuando falta personal, ya sea por COVID, ya sea por bajas, por otras cuestiones, la respuesta que da el ayuntamiento es mucho más lenta. Está claro, esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión en las comisiones, hay cosas, como todo, cada modelo tiene unas cosas positivas y unas negativas, pero al final creemos que para la situación de Villena lo que menos beneficia, y lo estamos viendo, es este modelo de gestión porque no nos está permitiendo ni ser ágiles, ni ser eficaces, ni garantizar unos estándares mínimos de limpieza de calidad en el servicio. Y ya creo que 3 años han sido más que suficientes para darse cuenta. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.